¿Qué cambios hará Carlo Ancelotti frente al Getafe? ¿Hará rotaciones Carleto pensando en el Chelsea? ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Vamos con la previa, con las claves y con el 11 que sacará Carlo Ancelotti frente al Getafe en un partido primordial, fundamental, de cara a una liga que hay que cerrar lo antes posible frente a un rival que ya nos lo puso realmente complicado en el partido del Coliseum Alfonso Pérez, donde nos ganaron 1-0, y todo ello tras el frenesí y la victoria espectacular en Stamford Bridge. Por lo tanto, vamos a ver con qué sensaciones y qué transmite el equipo desde el principio en un perfil de partido que realmente le cuesta al Real Madrid ante equipos intermedios de la zona media de la tabla, que tienden a encerrarse atrás, que tienden a achicar, a cerrar líneas, a jugar en un espacio reducido, pero sobre todo cerca de su portería. Así que día importante para que el Real Madrid dé muy buenas prestaciones, porque el encuentro, desde mi punto de vista, va a ser muy, pero que muy exigente frente a un Getafe que ha ido mejorando con el paso de las jornadas. Cabe recordar que la gran duda ahora mismo es si jugará o no Ferland Mendy. Yo pienso que Mendy, esté o no estuviera convocado, no debería jugar este partido y creo que se le debe reservar frente al Chelsea. Si llega con cierta fatiga muscular, hay que esperar, dejar que descanse para competir frente al Chelsea. Ya sabéis que yo soy defensor de Mendy, considero que es un jugador primordial para este Real Madrid a título defensivo, pero no hay que forzar tampoco a jugadores en esta fase clave de temporada. Y con ello, pues la pregunta es, ¿hará rotaciones Carlo Ancelotti pensando en el partido frente al Chelsea en la vuelta de los cuartos de final? ¿Pondrá todo el focus en el partido frente al Getafe, poniendo prácticamente el mismo 11 que en Stamford Bridge? Bueno, considero que va a haber un 50-50, va a haber una mezcla. Creo que el 11 va a ser muy reconocible, mayoritariamente, exceptuando por esa no comparecencia de Ferland Mendy, pero todo lo demás nos va a resultar muy familiar y tiene que ser un 11 que te dé garantías para ganar en un partido que, reitero, es una final y hay que cerrar la liga cuanto antes, de cara a no tener que esperar a otro tipo de partidos para cerrar lo que es la liga, ¿no? De cara a los futuros encuentros. Vamos con ese 11 titular de Carlo Ancelotti, con Courtois en portería, Lucas Vázquez, que creo que va a entrar por Dani Carvajal en el lateral derecho, un Carvajal que necesita su descanso también, siendo un jugador que tiende a lesionarse de forma muy continua. Creo que es partido para Lucas Vázquez. Militao, que se ha recuperado y que no va a jugar frente al Chelsea, titular sí o sí frente al Getafe, con David Alaba en el centro de la defensa y Marcelo como gran novedad en el lateral izquierdo. Yo pondría a Alaba en el lateral izquierdo y a Nacho de central. Este es el 11 que pienso que va a sacar Ancelotti, el que considero que va a sacar el técnico italiano. Centro del campo, Carlos Enrique Casemiro, Fede Valverde y Toni Kroos. Y arriba, Rodrigo Goes, que creo que va a jugar este partido, si no Rodrigo Asensio, pero apostaría más por Rodrigo, Karim Benzema y Vinicius Junior. Descansito también para Luka Modric, que a diferencia de Kroos, que tuvo minutos de refrigerio, de descanso, tras no jugar los últimos 20 minutos, cuando entró Eduardo Camavinga, pienso que por ahí, manejando ese tipo de recursos, Modric quizás vaya al banquillo. Valverde hay que aprovechar la cresta de la ola del halcón, hay que aprovecharlo también para este partido, y como digo, con Toni Kroos. Así que ese es el 11 que pienso que va a sacar Carlo Ancelotti frente al Getafe. Me gustaría, como siempre, leer en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto, que si pensáis que va a sacar ese 11, si pensáis que puede haber algunas variaciones, si consideráis que hay que ir con todo y sacar el mejor 11 posible, si haríais alguna variación más, alguna rotación más en profundidad de cara, pues, a lo que se viene en la Champions. En fin, me gustaría leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.